Buenas tardes y bienvenidos, queridos oyentes, a Son Nuestros Hijos, el espacio de ECA, la Asociación de Educadores contra el Adoctrinamiento para Multicanal Radio. Se encuentran con nosotros, nos acompañan Nanda Gredano desde Málaga, Beatriz Montes desde Almería y también se incorpora Pedro González Murillo aquí en... ¿Estás en Madrid, Pedro, o dónde estás? Madrid. Estoy en Madrid, en la localidad de Leganés. Muy bien, pues desde Leganés, Pedro González Murillo. Hoy tenemos un programa excepcional con una invitada también de lujo para presentar, vamos a presentaros un libro imprescindible en estos tiempos que corren, que es titulado "Y os utilizaron por ser niños, adoctrinamiento y desprotección para legalizar la pederastia". Nuestra invitada, como no podía ser de otra manera, es la autora, Alicia Rubio Calle. Muy buenas, Alicia. Hola, muy buenas. Pues bueno, encantada de estar aquí, que estoy en familia, encantada de veros y encantada de poder contar todas las cosas que son tremendas que están pasando. Por otro lado, me da vergüenza que me hagáis una entrevista porque no me considero tan importante, pero bueno, pero estoy encantada de estar con vosotras. Bueno, Alicia es vocal de honor de ECA y bueno, habrá muchos que la conocéis y para los que no la conocen, os diré que es logroñesa, que está licenciada en Filología Clásica por la Universidad de Salamanca, que fue profesora, ha sido profesora, es profesora por oposición, con la especialidad de Educación Física en Educación Secundaria desde 1989. Casada y con 3 hijos, afincada en Madrid, fue elegida diputada por la Asamblea de Madrid por el partido Vox, tanto en la 11ª como en la 12ª legislaturas. En 2023, estaba trabajando en el Instituto Arquitecto Peridis de Leganés, donde fue cesada del puesto de jefa de estudios por campañas de presión del sindicato de estudiantes. Lo que esto vino provocado por su apoyo al autobús, según tengo entendido, al autobús de hazteoír.org, contrario a la ley trans de la Comunidad Autónoma de Madrid, y publicar un libro maravilloso, Cuando nos prohibieron ser mujeres y os persiguieron por ser hombres. Posicionada contra el aborto, la ideología de género y la ley de violencia integral de violencia de género, la ley de protección integral de violencia de género. Tertuliana y colaboradora de numerosos programas de radio y televisión. Bueno, en los últimos años ha desarrollado sus investigaciones sobre los intentos de normalización de la pederastia. Entre otras obras publicadas, junto a la que hemos nombrado al comienzo de este programa, y la que acabamos de nombrar, Castizos, los mantones de Doña Teresa, Feminismo sin complejos, y os presentamos hoy, que es imprescindible, como digo, tendría que ser el libro de cabecera para todos los padres y para los educadores también, los preocupados por la infancia, por los niños y por la deriva que está teniendo hoy en día el adoctrinamiento infantil de todas las formas posibles y en especial desde en la escuela. Yo quería preguntarte, Alicia, te has convertido en todo un referente a nivel internacional por tu defensa de los menores contra el adoctrinamiento. Cuéntanos cuándo y cómo surgió este deseo de mostrar la verdad al mundo de lo que están haciendo los niños. Bueno, a ver, cosas. A ver, que he estado diciendo de estar con vosotras y he excluido al pobre Pedro, está con vosotros, que está también Pedro, que me he dado cuenta que feminizado estaba viendo, es que os tenía a vosotras y no tenía al pobre Pedro, que no me salía en pantalla, ahora me sale. Bueno, pues sí, encantada de estar con vosotros. Segunda cosa, eso, que me has dicho, voy a buscar tus datos en la Wikipedia en vez de dártelos yo, que me alegra porque es que yo lo que quiero contar, que la Wikipedia, yo me encontré cuando me hicieron las campañas de difamación que alguien me había abierto una página sin mi permiso
y había puesto unas auténticas barbaridades. Yo era poco menos que, en fin, un orco malo, lleno de maldades. Tanto es así que donde ponían Tertuliana, cogían y ponían un enlace y aparecía el emperador Tertuliano. O sea, era una página demencial. Y señalaban varios artículos que me habían sacado, no es diario, o no sé quién, poniéndome a caer de un burro. Y entonces cualquiera que leía esa página decía, Dios mío, que no me encuentre con esta señora, que es el ser más horrible y más odioso del mundo. Ayudada por 2 amigos a los que agradezco, Carlos y Adrián, conseguimos cambiar algunas cosas de la página. Pero además es que era dificilísimo porque los cambiabas y todos te decían, me tienes que dar referencias. Hombre, hay referencias que es que no se pueden dar, o sea, es decir, me ponían que yo era del PP, bueno, me ponían unas cosas rarísimas, luego me ponían mi culpa era o sea, era una página desastrosa y algo está cambiada, aún así seguramente habrá cosas mal, cosas que mis amigos me dijeron, no consigo cambiar esto, no consigo quitar este artículo en el que te difaman. Porque a ver cómo demuestras, es decir, a ti cogen y te dicen que has matado a Manolete porque eres el toro que mató a Manolete, y cómo tú sacas una referencia de que tú no eres el toro que ha matado a Manolete. Si están diciendo que sí, es decir, hay veces que es imposible. Luego, efectivamente, en 2017 me hicieron una horrorosa campaña de difamación, pero no fue por apoyar al autobús de Astioir. Por apoyar al autobús de Astioir se lo hicieron a mi marido, que era el director, que no apoyaba, sino que simplemente el pobre me acompañó a una conferencia que había en la que se hablaba de si había realmente libertad de expresión en la Facultad de Derecho. Esa misma mañana la prohibió el decano, la prohibió sin más, por motivos que se inventó, y por la tarde fuimos a ver si se podía hacer para hablar con el decano o lo que fuera, y uno de los, digamos, ponentes era el autobús perseguido de Astioir, que en ese momento decía un mensaje que la gente no entendía. Las niñas tienen pene, los niños tienen pene, las niñas tienen vagina, que se ha demostrado que es un punto clave en la destrucción de las criaturas que se está viendo ahora con una campaña terrible de poner en entredicho su sexo biológico. Bueno, pues ese era uno de los ponentes, otro era Kake Minuesa, que iba como precisamente periodista perseguido, y yo iba como escritora perseguida, y mi pobre marido estaba ahí acompañándome como buen marido que es, sin más. Como estaba el autobús de Astioir, salieron fotos en las que él estaba al lado del autobús de Astioir, pero porque me estaba acompañando, y la campaña fue de difamación por eso. A mí me culparon de ser antifeminista, me culparon de colaborar con OK Diario, por ejemplo, el sindicato de estudiantes. Yo no he colaborado con OK Diario nunca, no es ni bueno ni es malo, y por ser de Vox. Es decir, fue un año horroroso en el que parece ser eso, que mi libro, el de cuando nos prohibieron ser mujeres y os persiguieron por ser hombres, hizo daño, y a partir de ahí fue destruirme en todo lo posible, como pasa con toda persona que se enfrenta a esta ideología, y tenemos muchos casos. Luego también, pues eso, decir que, a ver, de lo que me habías preguntado, ¿por qué de repente me convertí en, como dices, referente internacional, o por qué quise mostrar? Pues porque me encontré con una cosa. Yo estaba en Leganés. Leganés es un lugar muy izquierdoso, que era del cinturón rojo de Madrid, lo ha sido siempre, y siempre gobernaba el PSOE, daba a izquierda la concejalía de educación. Esa concejalía de educación empezó a ser el punto desde el que los lobbies, y hablo del lobby feminista y del lobby LGTBI, empezaron a dar sus charlas, pero también por la ideología, pero también porque les servía para poder derivar dinero público para pagar a esos lobbies por esas presuntas charlas, y entonces las ofrecían a los institutos. Parecían charlas buenas. ¿Quién no va a querer que sus alumnos respeten a la mujer? ¿Quién no va a querer que sus alumnos sean iguales? ¿Quién no va a querer que se respete la diversidad, etcétera? Claro, cuando llegaban aquellos tipejos cuya titulación era no se sabe cuál, ni nada, sino simplemente eran activistas, contaban cada cosa que bueno. Entonces fue cuando me empecé a plantear qué era todo aquello. Y todo esto corrían los años 90. No se estaba hablando de nada de eso, y sobre todo se tenía la idea de que si tú llamabas al ayuntamiento para que te diera unos cursillos o lo que sea, las instituciones son buenas, la administración vela por el ciudadano. ¿Cómo van a decirle a los niños cosas que no? Nada. Allí entraba quien fuera y contaba su vida sexual y contaba verdaderas burradas, y yo me quedaba con los ojos como platos. Vaya clases de educación sexual en las que las conclusiones que sacaban eran totalmente ajenas a lo que era una sexualidad sana y feliz, como pretendían. O sea, y entonces pues empecé a investigar aquí. Yo me encontré con la ideología de género, y me encontré con el feminismo, y me encontré con el lobby LGTBI.
Y claro, sobre todo con el tema del feminismo y la lucha de la destrucción del varón y la lucha entre los sexos para destruir a la pareja heterosexual, claro, el primer libro fue más dirigido a eso, aunque mi idea era hablar de adoctrinamiento escolar. Pero es que realmente es que me parecía todo tan demencial y tan evidente que yo escribí el libro pensando que lo iban a leer pues 4. Además descubrí pues eso, un poco la relación entre el feminismo y el dinero público y las subvenciones y cómo era aquello un negocio y todo el mal que estaba haciendo la Ley Integral contra la Violencia de Género. Expuse en los 10 primeros capítulos las diferencias neurológicas, fisiológicas, antropológicas, en todo, en gustos, en competencias, en intereses entre hombres y mujeres. Y, en fin, me busqué la ruina. Aparte de mis 4 amigos queridísimos que hubieran leído mi libro, la debió leer alguien que le pareció que no, que eso estaba muy mal. Y a partir de ahí, una campaña de difamación. Dijeron de mí de todo. O sea, no se podía ser un bicho más malvado y más horroroso que como me pusieron a mí. Y el problema es que también llegó a mis alumnos. Una profesora suele querer a sus alumnos un poco como unos hijos. O sea, los ve como personas en formación, como unos críos, y los quiere. Entonces, ver a unos chavales que te miraban como si habías pasado de ser su profe, con la que tenía buen rollo, buena historia, a ser una especie de monstruo, facha, que odiabas a los LGTBI, que querías que los mataran, que querías que las mujeres estuviéramos todas en casas encerradas ahí, a ser posible que nos pegara el marido con un látigo. Es decir, unas cosas que no hay nadie en el mundo, nadie actualmente en el mundo que tenga semejantes ideas, pero a ti te las achacaban. Y bueno, fue tremendo. Pero bueno, el caso es que yo me veía en la obligación de escribir aquel libro y lo escribí. Pues, Alicia, por eso te damos las gracias. Te admiramos mucho, ya lo sabes. Eres nuestra socia de honor y eres un referente. Tú eres muy humilde y te da cierto apuro, pero no lo tengas porque personas tan valientes como tú, en esa línea de batalla que te ha tocado defender y donde estás, la verdad que es para agradecértelo. A mí me consta, porque también militamos en otras asociaciones que defienden la vida y la familia, me consta que hay juicios por ahí pendientes por celebrar, por intentos de agresiones. Me consta lo mal que lo pasaste, aunque no me lo puedo ni siquiera imaginar. Pero tenemos una cierta idea de ese sufrimiento y padecimiento tuyo, de tu marido, de tus hijos, en lo personal y en lo profesional. Pero siendo aún más valiente, diste el paso desde la sociedad civil, desde la defensa, desde tu profesión, hacia la política. Te pusiste en primera línea, defendiste que era importante enseñar a los niños otro tipo de cuestiones diferentes a la obsesión por el sexo. Te pusiste en primera línea para, desde la sociedad civil, pasar a la política, intentar cambiar realmente todo lo que pretendemos desde ECA y otras asociaciones, y después, con posterioridad, con total naturalidad y con mucha tranquilidad, que es algo que admiro de ti, has vuelto a la sociedad civil. Cuéntanos un poco, si no te importa, ese paso por la política, desde la sociedad civil, y la transición hacia de nuevo la lucha y la batalla desde lo que somos todos, padres, educadores, y por lo que nos preocupa. Y muchísimas gracias por adelantado. Bueno, a ver, son muchas preguntas. Una cosa que has comentado, que lo pasó mal mi familia, y lo pasé yo efectivamente, fue tremendo, pero es verdad que tengo una familia extraordinaria, que me ha apoyado siempre, en la que me he podido apoyar, y eso te da mucha fuerza. De hecho, los malos lo saben que una persona con una familia sólida es una persona sólida. Y naturalmente es mucho más fácil manipular personas, pues eso, sin raíces y sin raíces y sin ramas, es decir, sin descendencia, sin ascendencia, y a mí eso me ayudó mucho. Luego, pues a la política, hombre, mientras pasaba todo esto, yo terminé militando en Vox, que era el partido que yo veía que estaba defendiendo todos esos valores. Y bueno, y terminé en la política, porque en la política se puede hacer mucho. Lo que pasa es que yo me encontré con que yo quería hacer más. La política pues puede hacer mucho, pero lo cierto es que cuando estás en una estructura muchas veces estás muy atada de pies y de manos. Bueno, el caso es que como no soy profesional de la política, pues lo mismo que entré salí y sigo, eso sí,
defendiendo los mismos valores que estaba defendiendo antes. Lo que sí que en política se aprenden muchas cosas y se ve mucho al enemigo. Y una cosa que a mí me asombraba es que esa expresión de cuando un tonto coge una linde, la linde se acaba, pero el tonto sigue. O sea, yo veía a mis compañeros de Más Madrid y de Podemos, o sea, que seguían la linde se había acabado, pero el tonto sigue. Y ellos seguían hablando de que las mujeres éramos víctimas porque la violencia menstrual, ¿no? ¿Cómo era? La pobreza menstrual, porque las mujeres teníamos pobreza menstrual, porque las mujeres no sé qué, incluso me acuerdo de una compañera que como ejemplo de lo mucho que el patriarcado la estaba haciendo sufrir, va y dice, y a mí me han mandado un pene por aquí por WhatsApp, claro, y entonces le dijimos que vaya clase de amigos que tienes, que te mandan un pene, aparte que la risa fue general, porque a mí me mandan un pene y francamente, o sea, aparte que no tengo amigos que me manden un pene, porque trato con gente sensata, pero bueno, si me lo mandaran, pues no me iba a sentir ofendidísima. Y luego la pobreza menstrual, que era otra de las cosas que empezaron a sacarla y que han continuado, es que también existe la pobreza fecal, le decíamos todos, es muy triste. O sea, lo mismo que es muy triste ser pobre y no tener para comprar, es muy triste ser pobre y no tener para papel de váter, pero vamos, o sea, es que era todo tan demencial, eso que yo me di cuenta de que simplemente vivían del victimismo y había que seguir, ordeñando la vaca del victimismo como sea. Y las mujeres éramos inferiores, no éramos inferiores, sino que las mujeres éramos tratadas inferiormente cuando todo era evidente, todo era tan evidente que teníamos todo tipo, y las tenemos todo tipo de prebendas. Que me acuerdo en una ocasión, por ejemplo, que vinieron todas las cineastas a pedir más subvenciones para el cine femenino. ¿Cuál es el problema? Que no hay casi cine femenino, porque bueno, no, las mujeres no se dedican, pero es que el problema es que hay tanta subvención para el cine femenino que es que incluso hay mamarrachas que acaban haciendo cosas que no son buenas porque simplemente ellas encuentran subvenciones y a lo mejor un chico que tiene talento no lo encuentra. Entonces yo les dije, o sea, ustedes saben que tienen subvenciones, ustedes piden más, pero afortunadamente ustedes han resuelto el problema, porque si Pepito es un chico talentoso, en el momento en que se autoperciba Pepita va a poder disfrutar de las subvenciones que ustedes, señoras, tienen por el hecho de ser señoras, puesto que se autopercibe en su ridícula ley. O sea, la verdad que la política, pues eso, bueno, ha sido una época interesante y divertida. Podría contar 100.000 anécdotas y bueno, yo he vuelto a la vida civil y estoy encantada de lo poquito que colaboro, que debería colaborar más con ECA, y tener gente tan estupenda como la que viene ECA. Nosotros hemos salido ganando, todo hay que decirlo. Buenas tardes, Alicia. Soy Pedro. Bueno, primero yo quisiera dar gracias por estar en este programa, en esta entrevista, con estos luchadores, con estas luchadoras por la verdad y por la libertad. Y bueno, me voy a estrenar aquí en este tema. Le quería preguntar sobre el último libro que has publicado, con este título tan ilustrativo, ¿no? Y os utilizaron por ser niños, adoctrinamiento y desprotección para legalizar la pederastia, que de alguna manera podría decirse que continúa denunciando lo que hay detrás del feminismo, ¿no? Del feminismo de género que hoy nos imponen en los institutos, porque yo también soy profesor, también me dedico a la enseñanza secundaria, ¿no? Ese feminismo de género del que tú ya has hablado en tus anteriores libros, ¿no? Háblanos, por favor, un poquito, pues, sobre estas publicaciones, estas primeras publicaciones, anteriores publicaciones tuyas, ¿no? Danos una panorámica, al menos, de ellas. Bueno, yo primero me encontré con que yo vi que la raíz de todo esto estaba, digamos, en el feminismo y en unos lobbies que no representaban naturalmente ni a las mujeres ni a los homosexuales en absoluto, sino que tenían otros intereses y otro trabajo. Y además, en esta utilización de grupos de presión a base de dinero internacional, de dinero público, en el momento en que el grupo de presión ha cumplido su función, además encima lo desechan. El feminismo ha hecho muchísimo daño. El feminismo se ha encargado de sacar a la mujer del hogar, de engañarla diciendo que su realización es solamente profesional, cuando las mujeres, yo siempre digo, somos especialmente ambiciosas, porque puede que queramos una realización profesional, pero también queremos una realización familiar, es decir, no nos conformamos solo con ser buenas en el trabajo porque se nos queda corto.
queremos también mucho más. Entonces se nos convenció de que realmente solo nos íbamos a realizar siendo mujeres, se nos sacó de ahí, se nos dijo que la culpa de lo que nos pasara o no nos pasara era de los hombres, mentira, se nos enfrentó a los hombres en una batalla absolutamente ridícula y demencial en la que es imposible enfrentársenos a los hombres a cualquier mujer que tenga sentido común porque su padre, su hermano, su marido, su novio, su hijo son varones. Y entonces yo muchas veces me encontraba con tipas que ponían al varón verde y yo decía, ojo, pues hay que ver qué mala suerte, qué hombres te han tocado en tu familia. Tu padre debe ser un horror, tu hermana debe ser un monstruo, tu hijo y tu marido unos violadores y unos dementes. No. Si mi familia son todos buenísimos. Y digo, entonces son los otros, ¿no? Los de las demás. Claro, esos son los que son malos, los tuyos son buenos. Bueno, pues es que a mí me pasa lo mismo. Es que los hombres de mi familia son un encanto y no me gusta nada. Que les achaques una serie de cosas que, bueno, que alguno habrá, pero que esto no es ningún pecado original que tengan todos los hombres casualmente. O sea, entonces eso, me encontré con todas esas cosas, pero lo cierto es eso, que el feminismo, después de haber hecho toda la destrucción del tejido social, bueno, y el feminismo, con su reivindicación de la mujer masculina, naturalmente reivindica el aborto, porque no hay cosa que diferencie más a hombres y mujeres que la maternidad. Y la maternidad sobra para conseguir mujeres que sean hombres. Y bueno, yo siempre he dicho que una mujer como mujer es perfecta, que como hombres somos muy imperfectos. Nosotros nos interesa ser mujeres que somos perfectas. Y entonces ese empeño en ponernos referentes masculinos, pues es una locura. Bueno, pues lo cierto es eso, que el feminismo cumplió su función y ahora en este momento está siendo machacado por el lobby trans, un lobby poderosísimo, en el que en este momento todas esas cosas que a las mujeres les habían prometido están siendo absolutamente dinamitadas, incluso cosas que las mujeres habíamos conseguido con nuestro esfuerzo, como cada mujer poniendo su granito de arena, como es hacer buenas marcas en deporte, conseguir deporte femenino, etcétera, etcétera. Todo está siendo totalmente, bueno, las cuotas, que a mí me parecen fatal, pero bueno, las cuotas también, dinamitado por la sencilla razón de que en este momento no hay mujer. La mujer es una cosa que uno se autopercibe, no tiene nada que ver con sus órganos genitales, con su genética, con su nada. Y entonces el lobby trans ahora se está cargando todo. O sea, y de hecho las feministas, me resulta curioso, con lo poderosas que han sido, ahora te encuentras con que el partido feminista lo han echado de Izquierda Unida, Lidia Falcón, en la medida de lo que dice sensato, no la escucha nadie, y todo lo que han hecho esas feministas vengativas, que no son nada buenas, pero desde luego son mejores que lo que viene, pues bueno, pues ya está, ya habéis cumplido, ya desechadas para que vengan los nuevos. Mi pregunta muchas veces es, en estos lobbies poderosos que están haciendo toda esta ingeniería social, yo no sé quién será el que gane, pero desde luego cuando haya un enfrentamiento entre el lobby que quieren hacer, digamos, islámico y el lobby LGTBI, no sé, yo lo veo muy crudo, no me gusta nada el panorama que se nos avecina. ¿Por qué? Pues porque aquí hay una ingeniería social clarísima. Bueno, pues yo eso, con todos los escritos anteriores, pues eso, diseccioné el feminismo, diseccioné todo el tema hombre-mujer y al final, claro, acaba apareciendo los objetivos 2030. Así es que al final todo va cuadrando. ¿Por qué? Pues porque aquí hay un plan. Como decía el Zapatero, el bobo de Zapatero cuando lo escuchábamos, aquí hay un plan y decíamos que vas a tener tú un plan. Sí, hombre, Zapatero sabía perfectamente hacia dónde nos estaba dirigiendo porque sabía hacia dónde iba el plan y al final es la Agenda 2030. Hola Alicia, y os utilizaron, sí, ¿qué tal? Encantada de que esté con nosotros aquí. Y os utilizaron por ser niños, adoctrinamiento y desprotección para legalizar la pederastia. Es tu último libro que fue publicado pues no hace mucho, el año pasado, en el 2023. Y ahí pues muestras la realidad que a día de hoy es verdad que muchas personas no consideran que sea posible. O sea, que eso es una locura, ¿no? Cuando tú comenzaste a luchar contra la ideología de género, el panorama era similar. La ideología de género era poco conocida en España y sonaba pues a locos paranoicos, ¿no? Hablar de eso te tachaban como de rara, de qué estás hablando, ¿no? Explícanos en cómo consideras que se está introduciendo la pedofilia, o sea, cómo consideras que puede dar lugar a que se legalice.
¿Cuál sería el origen de esta pedofilia? Bueno, ya estamos de camino. En el libro desarrollo las 8 líneas que se ve que van a dirigir a la legalización de la pederastia y que según se avance una u otra en realidad tiran de las demás. O sea, yo pongo 8 líneas. Hay que entender una cosa, que no es ya que quieran hipersexualizar, Fuenzisla dice sexualizar, bueno, sexualizar, hipersexualizar al niño con alguna finalidad, simplemente de pervertirlo. No, es que la hipersexualización hace que el menor perciba el sexo como una cosa normal a sus 8, 7, 9, 10 años, que naturalmente es una criatura que no tiene ningún tipo de defensa contra un adulto depredador. Y además eso hace también que exija sus derechos sexuales, que están a punto de aparecer, los derechos sexuales de los menores. Entonces, es que son muchas las cosas que dirigen. O sea, yo hablo de adoctrinamiento y desprotección. Efectivamente, si al niño se le adoctrina en un sexo absolutamente prematuro que no sabe de ninguna manera enfocar ni defenderse de ello ni nada, se le enseñan sus derechos sexuales, se le hace tomar decisiones que llaman la independencia progresiva del menor, le llaman la autonomía progresiva del menor. El menor siempre va a tener una autonomía progresiva, pero lo que pretenden es que se encuentre con elecciones que tiene que hacer él sin ayuda de los padres, en cosas que no puede, naturalmente, no tiene la capacidad, porque simplemente es inmaduro y no tiene datos como puede ser la autopercepción, el sexo al que pertenece, totalmente ajeno al sexo biológico, o esos derechos sexuales y esas elecciones de compañero sexual con 8, 9, 10 años. Y la otra parte, desprotección, ahí señalo cómo se está intentando por todos los medios desproteger al menor, haciendo desaparecer la patria potestad. Cada vez las leyes a los padres les quitan menos capacidad de elegir por sus hijos, partiendo de la base de que son los padres los que van a elegir bien por sus hijos, y no el Estado, la ministra Montero, la ministra Celaá y todos los que nos dijeron que los hijos no eran nuestros. Son los padres los que van a defender. Y aparte de esa disminución de esa desaparición de la patria potestad, que es la defensa de ultranza del menor, es el bastión que está defendiendo a los niños en este momento, está la otra cosa, y es la desaparición de la edad de consentimiento sexual. Eso es una cosa a la que nos están llevando del Ronzal, y en el momento en que esa edad mínima de consentimiento, que protege a los niños que están por debajo de esa edad, porque todo lo que se haga con ellos va a ser siempre violación, y las penas son más grandes, parte de la base que el menor con 8 años puede consentir, lo cual es una locura, con 10, con 12. Yo voy explicando ahí todo, también explico cómo se está despatologizando la pederastia, cómo se está despenalizando la pederastia, cómo se está blanqueando la figura del pederasta, es decir, todas las líneas dirigen a eso, porque hay que entender, que claro, esto es complicado de explicar en el libro, lo intento y al final, claro, me lío ahí a páginas, pero vale la pena leerlo, porque hay que entender que aquí hay un cambio en el patrón de los consumos. Hemos pasado de un consumo en el que nos hacían comprar un coche cada 10 años, un coche cada 5 años, un coche cada año, cámbiate de coche, un coche para cada uno de la familia, y hablo de coches por decir ropa, que es un consumo que causa naturalmente muchos desechos. Como ahora están con el rollo del cambio climático, el nuevo patrón de consumo es el ser humano. Ponte tetas, estírate la piel, quítate a los hijos, pide hijos a la carta, etcétera, etcétera, etcétera. Y también, es un consumo que no ensucia. Y también, por ejemplo, los menores no dejan de ser, aparte de sujeto de consumo, objeto de consumo. Los menores van a ser un objeto de consumo más. Todos esos derechos falsos que les están haciendo crear a los niños desaparecen inmediatamente en cuanto tienen un conflicto con un adulto. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, un niño tendrá derecho a un padre o a una madre. Bueno, ahora ya no, ahora tiene derecho a una familia, además, que no sea la suya. Pero es que en el momento que hay unas personas que dicen que tienen derecho a una paternidad o maternidad que no existe, al niño se levantan los derechos a la porra. El niño tiene derecho a la vida, pero en el momento que hay una persona que dice a mí este niño me va a fastidiar, ese niño inmediatamente deja de tener derecho a la vida. Los niños se han convertido cada vez más en un objeto de consumo. Y siempre sus derechos van a quedar por debajo y no van a prevalecer frente a los de un adulto, a los que se les está fomentando además una serie de derechos que son simplemente puros caprichos y que además no están como tal derecho. ¿Qué pasa? Que los niños no votan, los niños no se pueden organizar en grupos para defender sus intereses. Los niños son lo más vulnerable que tenemos y van a por ellos. Porque además, como todo totalitarismo, y estamos viendo un totalitarismo,
Los niños son interesantísimos para que aprendan, son los que van digamos, a hacer el futuro. Por lo tanto, si tú los adoctrinas, y vamos aquí al tema del adoctrinamiento que tanto nos preocupa, vas a conseguir esa sociedad tarde o temprano, esa sociedad que tú quieres. Por mucho que los padres luchemos, va a haber un momento en el que nos van a sustituir nuestros hijos ya adoctrinados. Entonces es gravísimo. Yo me canso de decírselo a los padres. Los padres creen que no hay brecha excesiva, más de la normal, brecha por edad. En este momento las brechas son brutales. Se encuentran con que sus hijos se creen que hay cambio climático, se creen que los objetivos de la Agenda 2030 es maravillosa, que la igualdad consiste en lo que les han contado, que es maravilloso ser homosexual, que además puede ser homosexual, que además incluso puede ser de otro sexo. Es decir, lo que tenemos ahora en este momento en esas personitas pequeñas, los padres de verdad que no lo saben. Pues sí, Alicia, es gravísimo y la verdad que nos preocupa especialmente de esos objetivos de la Agenda 2030, que por cierto el colegio concertado al que asisten mis hijos, en sus agendas de Lampa tienen puesta el circulito con los colores y por supuesto ya hemos interpuesto la correspondiente queja. De estos objetivos, varios tienden a la pedofilia. De una manera, bueno, pues que a nosotros nos resulta evidente. ¿Tú podrías concretar cuáles de ellos son los que, asumiéndolos, van directos hasta este abuso de menores? No se te escucha. Perdón, los niños sobran. Tenemos que entender que van a por nuestros hijos, van en todos los aspectos. Sobran incluso físicamente. Es decir, son una futura masa procreativa que a los que han decidido que somos muchos, y lo explico todo el tema de la ONU, las cumbres poblacionales, cómo se ha decidido que somos muchos y cómo se ha inventado todo tipo de cuentos, se ha ayudado a todo tipo de relaciones que no sean reproductivas, a la destrucción naturalmente de la pareja heterosexual, lucha del hombre y la mujer, la reivindicación de la homosexualidad que es no reproductiva, el aborto, sobran. O sea, los niños sobran, por lo tanto, van a por ellos en el artículo 3 con medicamentos que no son necesarios y que están haciendo mucho daño a los niños. Van con ellos en el artículo 4, desde luego el 1 y el 2 de erradicar el hambre en el mundo y erradicar la pobreza, pártase de la base de que la Agenda 2030 hay que leerla siempre al revés de lo que pone. ¿Qué significa? Que si pone que no hay hambre en el mundo, pues lo que va a haber es un hambre en el mundo brutal que va a afectar naturalmente a los niños. Pobreza la va a haber, es decir, ahora en este momento lo que se trata es de que los países ricos igualen a los pobres, no que los pobres igualen a los ricos, que es lo que todos quisiéramos. Otra de las cosas, eso, el famoso 4, la educación de calidad, esa va directamente a por los niños. De educación de calidad, nada. Es una educación que está bajando terriblemente el nivel y que se está convirtiendo lisa y llanamente en adoctrinamiento. Se sustituye la ciencia por la creencia, en todos los aspectos, desde el hecho de que tú puedes ser hombre o mujer, que te lo cuentan en el libro, hasta el hecho de que te están contando que hay un cambio climático de origen antropogénico del que no hay una sola prueba evidente y que además menos todavía que está en relación con el CO2. O sea, han cambiado y han reducido cantidad precisamente para meter cuanto más adoctrinamiento en género, en climatismo y en otras historias mejor, han quitado conocimientos de importancia. En este momento además lo dice la LOMLOE, que tenemos aquí en España, que es una de las leyes de la agenda, y lo dice la propia Agenda 2030. Lo que quieren son ciudadanos globales, ciudadanos que sean conscientes de su globalidad y que sean sostenibles y que sean ecoresilientes, etcétera, etcétera. Es decir, que se traguen todas las patrañas de todo esto y que naturalmente sean conscientes de que si tienen un hijo están colaborando a la destrucción del mundo. El objetivo 5 es gravísimo, el de la igualdad. O sea, no hay mayor desigualdad que todas las que ha creado la ONU. Son todo desigualdades, es decir, crear grupos privilegiados frente a otros perjudicados, además por razones absolutamente ajenas a la persona, por tu raza, por tu color, por tu sexo, es decir, eso es un auténtico desastre. Pero es que ahí además está la raíz de uno de los grandes problemas y es el edadismo, vamos a llamarle, el ajeísmo, el adultismo. Hay diversas traducciones que consiste en que a la gente se la discrimina por edad. Es la famosa teoría interseccional que proviene del feminismo, lo explico en el libro Feminismo sin complejos, en el que se parte de la base de que si tú eres mujer y negra, estás en una situación inferior que una mujer blanca. Y si además eres mujer negra discapacitada y lesbiana, tienes 4 puntos, digamos, de discriminación que hace que tú tengas que ser 4 veces más
elevada, digamos, y prebendada que el resto, cuando resulta que luego están las condiciones personales. Tú puedes ser mujer y negra, y puedes ser Oprah Winfrey que tiene un casoplón que te mueres, y puedes ser hombre y blanco, y puedes ser el señor que le lleva las pizzas y que se las ve y se las desea a final de mes. Es decir, es todo ridículo. La teoría interseccional es demencial, la destrozo en el libro Feminismo sin complejos, pero esa afecta también a los niños. Hay un feminismo que siempre ha dicho que a los niños se les quitaban derechos, entre otros los sexuales. Entonces, el enorme problema de la igualdad consiste en que tú a un niño que no le dejas elegir su compañero sexual con 8 años, le estás quitando derechos. Le estás quitando el derecho a elegir, le estás quitando el derecho a que vaya, y ya lo está sacando la ONU, a que, por ejemplo, el derecho a la información de los niños se está traduciendo, y la ONU ya ha sacado documentos que tienen derecho, naturalmente, a ver pornografía, lo que quieran, porque tú no eres nadie para reducirle su derecho. Es decir, se les trata como adultos cuando son personas en formación y son críos con una inmadurez tremenda, que muchas cosas les pueden hacer un daño brutal, lo saben. Pero la igualdad consiste en eso. Naturalmente terminaremos viendo cómo los niños votan desde los 0 años, o por lo menos desde los 5, con lo cual sabemos perfectamente la manipulación a la que van a ser y quiénes van a votar otros por ellos, si lo sabemos. Pues ese es otro de los enormes problemas, y luego ya tenemos el resto de los problemas afectan a los niños como afectan de los problemas, de los objetivos 2030, que son auténticos problemas sociales lo que nos van a plantear. Van a afectar igual a niños que a adultos. Los niños van a tener los mismos problemas en cuanto a falta de movilidad, a falta de todo. O sea, vamos a un mundo, y yo lo digo para todos los oyentes, ustedes cojan los objetivos y léanlos al revés todos. Es decir, porque desde el principio, en esta ideología monstruosa en la que nos han metido sin pedirlo, porque además nosotros los españoles, como el resto del mundo, hemos firmado esa Agenda 2030 sin que se nos dijera, se nos preguntara, se nos informara. O sea, no lo hemos votado. Han votado los que han considerado que nosotros nos merecíamos entrar en eso. No sabemos nada, no nos han informado de nada de lo que supone para nuestras vidas y las de nuestros hijos. Y ese es el problema, porque nosotros al fin y al cabo estamos a mitad de camino, pero tenemos un montón de criaturitas que son nuestros hijos, a las que les vamos a dejar un mundo tremendamente horroroso si no conseguimos que se sepa qué es exactamente lo que hay detrás de todo este plan de ingeniería social. Bueno, todos estamos muy preocupados muchos de nosotros muy preocupados por esta deriva que está llevando no solo en nuestro país, sino también en el mundo, ¿no? El panorama que vemos es un futuro negro. Ya lo has adelantado hace un momento, pero ¿por qué esto lo promueve la ONU, lo promueve las grandes organizaciones internacionales? ¿Y qué hay detrás? O sea, ¿quiénes hay detrás, según tu opinión, de toda esta destrucción masiva de la infancia? Y bueno, ya también pero ¿qué intereses lucrativos se mueven y cuánto dinero se puede estar moviendo o se quiere mover con este adoctrinamiento infantil? A ver, vamos a ver, ¿quiénes están detrás? Yo empecé viendo aquella ideología de género descabellada, sin ningún fundamento científico, empecé a tirar y me encontré con que naturalmente había un dinero promocionándolo, y me encontré con que había grandes organismos internacionales promocionándolo. Al final llegas a la ONU. Y llegas a una ONU que ha asumido que somos muchos en el mundo y que desde sus cumbres poblacionales promociona derechos que saben que van a conseguir reducción poblacional, como son los derechos sexuales y reproductivos, que son solo de la mujer, para que aborte y para que tome anticonceptivos, o los derechos de las personas LGTBI, que son relaciones no reproductivas. Y tú dices, ¿qué tiene que ver las cumbres poblacionales con de repente la promoción de todas esas otras cumbres? Naturalmente, saben perfectamente que eso reduce población. ¿Quiénes están detrás? Uno descubre que la ONU, que empezó siendo un organismo para que los países resolvieran sus conflictos de forma dialogada, que a todos nos parecía maravilloso, no han resuelto un solo conflicto de forma dialogada. Es más, en muchas ocasiones se les puede culpar de que han echado leña al fuego y que han echado gasolina a los conflictos, a fin de que hubiera más muertos, porque claro, si el objetivo final de la ONU es reducir población, ¿por qué? Y ahora lo voy a decir por qué. Claro, cualquier conflicto, cuanto más se prolongue, más muertos hay.
Y entonces a la ONU se le puede culpar de muchas cosas, de muchas, muchísimas, de haber hecho experimentos a través de la Organización Mundial de la Salud con gente. Yo tengo un capítulo que además me desaparecieron todos los enlaces cuando ya iba a sacar el libro y los revisé, en los que hay, hay abusos de todo tipo, unas soluciones a los conflictos que son echar más leña al fuego, un auténtico desastre. Claro, dices, bueno, ¿y qué ha pasado con la ONU? Pues muy fácil. En este momento la ONU es un organismo de financiación bastante privada. Las grandes fundaciones de las grandes fortunas resulta que son las que financian a la ONU, a la Organización Mundial de la Salud, etcétera, etcétera. Con lo cual, los intereses han cambiado completamente. ¿Por qué? Porque son sus financiadores los que mandan lo que tiene que la ONU que mover. Y de repente nos encontramos con que a nadie nos preocupaba determinada cosa y la ONU resulta que todo su afán y su empeño es los derechos de las personas LGTBI. ¿Por qué digo que no nos preocupaban? Porque yo pienso que tienen los mismos derechos en un país libre que el resto de las personas, y yo vivía movida, y las personas homosexuales y LGTBI y todo esto pues estaban tan absolutamente integradas como el resto del mundo aquí, y los países que no tienen ningún derecho naturalmente no les preocupan porque lo que quieren es matarlos, desgraciadamente. Pero de repente nos encontramos con que hay una serie de derechos que en realidad no son tales derechos sino una auténtica promoción de la homosexualidad, que es totalmente distinto, y que lo que busca precisamente es la promoción de las relaciones no reproductivas en los menores, especialmente porque son una masa reproductiva a la que hay que frenar a toda costa con todo tipo de técnicas y todo tipo de relaciones que no generen criaturas, y en caso de que generen, desde luego que tengan clarísimo que sobran, que la mujer emancipada decida que esto le va a estropear su carrera fuera. Están pagándolo, claro, descubres por eso que las grandes fundaciones de las grandes fortunas son las que están financiando eso, y encima descubres Planned Parenthood es una de las grandes financiadoras porque es una de las que más hace negocio con todo esto, y que además todas estas grandes familias son eugenistas, son neomalthusianas, es decir, consideran que el mundo corre peligro, el mundo que naturalmente no es de ninguno de nosotros sino de ellos, corre peligro por todos estos bichos asquerosos que somos los seres humanos, que nos reproducimos sin pies ni cabeza y que vamos a dar, y ya lo decían en los años 70, apareció el famoso Club de Roma, que ya andaba desde antes enredando, pero bueno, sacó el famoso libro de los límites del crecimiento, en los que no se ha cumplido absolutamente nada, pero afirmaba que nos íbamos a quedar sin recursos alimentarios y sin recursos energéticos por el crecimiento poblacional. Desde que salió aquello, la población mundial se ha triplicado y no había pasado nada de eso. Lo que se están encargando es de crearlo ellos. Esa es los organismos de irradiación de todo esto. Los que han llegado a nuestros colegios, los que han llegado para meter a nuestros hijos en la cabeza todas esas ideas que facilitan precisamente incluso su autoinmolación, como sociedad y como individuo también, en el sentido de no querer tener descendencia, ya sea por egoísmo, ya sea por realización, porque les meten en la cabeza la realización de no sé qué, ya sea por lo que sea, ya sea porque no quieren eso, tener la culpa de que el mundo se hunda, como me decía un pobre alumno de primero de la ESO, que me decía que no iba a tener hijos porque él no quería colaborar a la destrucción del mundo. La gente no entiende nada de esto, la gente sigue creyendo en el buenismo, porque todo esto te lo venden naturalmente con las palabras bonitas. Es decir, yo, que soy antifeminista, lo que pretendo es que la mujer sea subyugada, etcétera, etcétera, cuando yo lo que estoy es señalando un lobby al que las mujeres no hemos votado, que las mujeres no nos representa y cuyos intereses no son ni los de la mujer real y ni siquiera de los de las tontas que lo están defendiendo. Son concretamente de los organismos de más arriba que han estado financiando todo esto. Porque todas esas teorías descabelladas solo han podido triunfar a base de una cantidad de dinero, primero privado, y luego en el momento en el que salen legislaciones que hacen que se agarren a la teta pública, de dinero público. Claro, tú me dices, Fuencisla, ¿cuánto dinero mueve esto? Mueve millonadas, pero no para las grandes fortunas. Esas grandes fortunas ya tienen dinero para 2000 generaciones que vivieran. No quieren dinero. De hecho, además tienen hasta la máquina de hacer el dinero, y así nos ponemos. Es decir, son los que realmente tienen todos los fondos, los bancos mundiales. No, pero necesitan una casta intermedia, a la que les suponga suficientemente lucrativo para que muevan todas esas ideas demenciales. Es mucho más fácil decir una mamarrachada, como que uno puede ser hombre o mujer según decida, si además encima perteneces a un lobby en el que te están pagando dinerales por decir eso. Y si además encima te dicen que es que te estás preocupando por los niños trans, cosa que ni Beatriz, ni Alicia, ni Fuencisla, ni nadie, ni Nanda, nos estamos preocupando porque somos muy malas y queremos
que no se realicen y queremos obligarles a ser lo que son, porque somos malas. Y en cambio tú perteneces a eso. Tú eres muy buena y además te sacas un pedazo de sueldazo con una asociación, un lobby, una representación de la ONU, o sea, son las castas intermedias. Y eso lo tenemos que entender, las que sacan dinero de todo esto. Muchísimo dinero, público y privado. Muchas gracias, Alicia, por ilustrarnos. La verdad que sí, que serán las clases, seguro que son las clases intermedias. Las castas, sí, yo llamo castas. Las castas, porque los de arriba, pues sí, están forrados y ya no les interesa nada más que destruir. Son destructivos. Una pregunta que nos queda en el tintero, muy importante. ¿Tú qué le dirías? Porque hay muchos como nosotros que nos rebelamos, que estamos en la lucha, que hacemos lo que podemos dentro de nuestras posibilidades, pero hay padres también que se están enfrentando a esta monstruosidad de adoctrinar a los niños. Pero ¿tú qué le dirías a los padres para prevenir y para actuar contra el adoctrinamiento de sus hijos? Hombre, yo les diría, lo primero, que se lo tomen en serio, que no se crean que esto es cualquier cosa, que sus hijos lo que están recibiendo, y hablamos de las aulas, pero también de los medios de comunicación, etcétera, etcétera, tiene que contrarrestarse de alguna forma, tiene que contrarrestarse con unas ideas claras, con lo que yo les dar herramientas para que manejen todo eso que les van a contar. Y yo creo que los padres somos capaces, y si no somos capaces deberíamos ir a cursos y deberíamos... pero es que es lo más valioso que tenemos nuestros hijos. Lo descubrimos cuando los perdemos, a lo mejor no les damos importancia, los tenemos todo el día en la tele a ver si me libro de ellos, pero hay como pierdas a alguno. Y puede ser que los pierdan. Y no hablo físicamente también, porque al final del libro termino hablando cómo los niños se han convertido en un negocio en muchos aspectos. Y uno de ellos es precisamente la expropiación a los padres. Pero bueno, aunque no te los quitaran, el hecho de repente encontrarte con que tu hijo, tú sabes que lo han manipulado, para que se meta en un lío como puede ser el meterse hormonas, operarse, sabiendo que es manipulación, que no es ningún tipo de situación en la que tu hijo realmente se vea, sino que ha sido influido, ha sido manipulado, ha sido adoctrinado. Eso es muy doloroso y muy terrible, y creo eso, o encontrarte con un niño que te dice que exige sus derechos sexuales con 11 años y se está yendo con un señor de 50 que les regala juguetes, y que tú te encuentres con que tú no puedes oponerte a esos derechos sexuales de tu hijo que se los han reconocido y que además le han metido en la cabeza que existen, aunque estén sin reconocer. Te puedes encontrar con que tu hijo te dice que los tiene porque se lo han metido en la cabeza en el aula, se lo han metido en la cabeza en los medios de comunicación. Es todo terrible. Yo lo que digo es eso, por favor, hablemos con nuestros hijos, expliquémosles todo lo que pasa, hagámosles ver quiénes son los que realmente los quieren, se preocupan por ellos y todo lo que pueden encontrar fuera, apropiado para cada edad, explicando cada cosa, hablar mucho con ellos para que en el momento que haya algo raro en el aula que a ellos les resulte extraño, te lo cuenten y puedas contrarrestarlo. Creo que nuestros hijos, que siempre han merecido todo nuestro tiempo, ahora lo merecen más todavía, porque es que ahora nos estamos jugando mucho. Antes, a lo mejor nos jugábamos menos. Antes había pues una serie de normas comúnmente aceptadas, ahora en cambio no. Hay unas normas que nos han impuesto y unos valores que nos han impuesto que no son ni los que queremos para nuestros hijos ni los que nosotros tenemos, y que además sabemos que son tremendamente perjudiciales. Yo animo a hablar con nuestros hijos, informarnos, luchar, meterse en asociaciones como estas, tratar de cambiar cada uno el sitio en el que estamos. Los padres que me escuchan, por favor, no sigan ahí esperando que otros les resuelvan. Empiecen ustedes a meter baza en los colegios de sus hijos. Empiecen ustedes a enterarse de lo que está pasando ahí dentro. Empiecen a poner pies en pared en cosas que no les gustan. Porque si no paran la menor, cuando venga el tsunami, menos lo van a poder parar. Entonces, pues eso. Animo a todos a luchar por nuestros hijos, que son lo más valioso que tenemos. Muchas gracias, Alicia, en nombre de mis compañeros y en nombre de los oyentes, por poner luz con tus palabras en estos momentos de tanta confusión y de tanta oscuridad como estamos viviendo. Y ojalá que entre todos, y sobre todo con la colaboración de los padres, que son los que tienen que defender a sus hijos y cumplir la función paterna, porque los niños no pidieron nacer, pues ojalá consigamos parar esto, que es una locura y es totalmente demencial. Pues muchísimas gracias y esperamos contar con tu presencia valiosísima en muy pronta ocasión, cercana ocasión. Gracias, Alicia.
Oye, muchísimas gracias a todos vosotros, a vosotras. Ya se nos ha ido Pedro, ahora sois vosotras. Muchísimas gracias y bueno, y encantadísima de que me hayas podido dar voz y que se escuche y que a lo mejor alguno conseguimos hacer que reflexione. Y ahora vamos a dar paso a, bueno, la guinda del pastel que es tan esperada, a cargo de Beatriz Montes y su reflexión. Querido oyente, hoy en día el bienestar, la calidad de vida, el progresismo o como lo quieras llamar, se ha convertido en una filosofía de vida para muchas personas. Casi me atrevo a decir como una religión, con sus mandamientos a acatar. El carpe diem es su lema, vivir la vida sin problemas a ser posible evitando lo que se dice la gente tóxica. Pero hay una especie rara en esta mezcolanza humana que sobresale con especial relevancia. Son unas personas que en apariencia física se asemejan al resto de los humanos, pero su vida anda por otros derroteros bien distintos. En lugar de buscar el confort como muchos, estos individuos parecieran como si les gustase meterse en líos, problemas y quebraderos de cabeza. ¿Qué necesidad tendrán habiendo tantos instrumentos para evadirse y relajarse? Pues no, ellos, como si fuese una lucha personal, cuerpo a cuerpo, se enfrentan con seres demoníacos que hasta se introducen por la noche en sus mentes provocándoles terribles pesadillas. Una de estas personas, casi en peligro de extinción, es nuestra querida invitada de esta tarde, Alicia Rubio, la cual, tal y como hemos escuchado, lleva muchos años librando una batalla por lo que se ha llevado no pocos golpes, pero cuyas cicatrices no han hecho más que reforzar la meta que siempre le ha llevado a estar en pie, su máximo objetivo, que no es otro que su amor por los niños y la defensa de la verdad. Recordamos muchos, aún sin salir del asombro, las palabras tan sonadas de la que fue ministra de Igualdad Irene Montero, que decía: los niños tienen derecho a conocer que pueden tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, y que todo niño, proseguía, tiene derecho a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren. Evidentemente, saltaron las alarmas ante semejantes afirmaciones, pues muchos veíamos ahí abierta la puerta hacia la pederastia. Especialmente Alicia Rubio, que no por casualidad ya estaba desarrollando su último libro que nos expondría esta cruda realidad. Según estas palabras de Irene Montero, si ellos, los menores, no quieren, no tendrán relaciones sexuales. Pero, ¿qué pasa si ellos sí las desean? Aquí entra en juego la palabra mágica que llevan tiempo utilizando en gran cantidad de programas educativos sexuales: el consentimiento. Según la Real Academia Española, consentimiento es la acción y efecto de consentir, es decir, acción de dar permiso o autorización. En el caso de los menores, lo que nos ocupa y preocupa ahora es el consentimiento sexual, es decir, el hecho de dar permiso a otra persona para que tenga relaciones sexuales contigo. En España, por ley, la edad de consentimiento está limitada a partir de los 16 años. Sin embargo, como he comentado anteriormente, a los menores ya se les habla de este asunto en algunos centros educativos. A mí me hace gracia que se les llena la boca hablando de valores que transmiten a los niños. De esta manera, entre el amasijo de palabras como la tolerancia, el respeto, la igualdad o la convivencia, y que podríamos analizar una a una para descubrir qué significado esconden, encontramos el término consentimiento. Es más, hablan de la ética del consentimiento. Como apreciamos, están lavando el cerebro a los niños con una nueva ética, con unos principios morales de esta religión del nuevo orden mundial, mediante la cual les hablan de sus derechos sexuales. No voy a entrar en el hecho de que los niños no van al colegio para que les hablen de las relaciones sexuales, pero sí resaltar que, tal y como nos advierte Alicia Rubio en su último libro, van a por los niños y el siguiente paso que quieren dar es la legalización de la pederastia. Por si aún no le ha quedado claro tras escuchar las contundentes muestras que nos ha explicado Alicia Rubio de cómo se está extendiendo la pederastia, podría ser significativo tener en cuenta que existen movimientos activistas pedófilos cuyo origen se sitúa en los Países Bajos en 1950, que piden su despenalización, así como la bajada de la edad del consentimiento de los niños y la legalización de la pornografía infantil. Además, el número de pederastias por el mundo está aumentando y personalmente creo que no por casualidad. Mahatma Gandhi decía
que a los niños, antes de enseñarles a leer, hay que ayudarles a aprender lo que es el amor y la verdad. Sin embargo, las aulas se están convirtiendo en laboratorios donde están modificando el pensamiento de los menores en algo tan fundamental como es la sexualidad, sagrada, según creemos algunos. Querido oyente, desde aquí quiero expresar en nombre propio y de la Asociación ECA mi más enhorabuena a Alicia Rubio por su labor voluntaria e infatigable, y a vosotros, madres y educadores, animaros a denunciar con valentía este maltrato infantil, defendiendo a los menores de esta gente enferma, porque son nuestros hijos. Un saludo y hasta la próxima cita. Muchísimas gracias, Beatriz. Vamos a recomendar, como no, el libro a que hemos dedicado el programa, que es y os utilizaron por ser niños, adoctrinamiento y desprotección para legalizar la pederastia, de Alicia Rubio. Encarecidamente a los padres para que estén bien informados y puedan hablar con conocimiento de causa con sus hijos. Lo podéis encontrar en la página web de ECA, www.eca-e.es. También os recomiendo el teléfono de contacto de ECA, solo WhatsApp, 611 09 88 36, o el correo electrónico para poneros en contacto con nosotros contra el adoctrinamiento @gmail.com. Esto también, si queréis venir al programa, contactarnos para contar vuestro caso de adoctrinamiento, que estaremos encantados de escucharos y de atenderos. Y nada más, nos despedimos. Se despide, son nuestros hijos, el espacio de ECA para Multicanal Radio. Hasta el próximo miércoles a las 4, Dios mediante. Y como siempre os decimos, dejad en paz a los niños.